Bienvenido a este tutorial donde vamos a hablar y a realizar una perspectiva angular, y lo vamos a hacer siguiendo 5 pasos donde vamos a tener en cuenta todos y cada uno de los trazos a continuación. Bienvenidos. Primer paso: vas a trazar dos líneas paralelas, que serían entonces la línea horizonte más o menos en 20 centímetros. Siempre la vamos a trazar casi por lo general en 20 centímetros, más como voy a hacer la altura de 5 centímetros, entonces sería a 10 centímetros, sería de 5 más otros 5, que sería la altura, y acá trazamos, entonces señalamos para que tracemos los otros 20 centímetros. Tenemos entonces la línea horizonte y tenemos la línea tierra. Entonces, línea horizonte y línea tierra, y colocamos entonces el punto de fuga. Este punto de fuga se llama punto de fuga B, y este sería el punto de fuga A, PFB y PFA. Lo que vas a tener en cuenta para esta perspectiva angular sería que debes dividir la línea tierra en 3 partes. Entonces, de 5 en 5, porque recuerda que medimos 20. 5, ponemos un puntico, 10, 15 y 20. En la tercera parte de la línea tierra es como debemos ubicar siempre un puntico, que sería entonces el que me va a medir la altura. Entonces a esta parte se le llama, a partir de este punto sería la línea de altura, y la vamos a señalar en líneas discontinuas. Entonces recuerda, la tercera parte más esta partecita que hay acá, donde sería la profundidad y donde sería la anchura. Y procedemos al trabajo. Vamos entonces al segundo paso. En el segundo paso vamos a ubicar en la línea de altura que está discontinua. Recuerda entonces tener los espacios tanto acá como acá iguales, y vamos a ubicar la altura. En este caso yo quiero que la altura del dibujo quede, o del objeto, quede en 5 centímetros, y de esos 5 centímetros entonces vamos a poner el número 1, que sería este punto inicial, y la altura sería el número 2. Esta línea de este lado, que va del punto de fuga A, se llama la línea A1. Luego vendría la línea 1B. Ok. Luego vendría lo que es la línea A2, y luego trazo la 2B. A esta zona de mi derecha se le conoce con el nombre de profundidad. Esto sería la profundidad. Y esta zona de la izquierda sería la anchura. Hasta aquí la segunda parte. Tenemos entonces para la tercera parte, recuerda ubicar la profundidad y la anchura. La anchura recuerda que es un poco más alargada, y esta sería la profundidad.
Para la profundidad deberíamos colocar entonces el punto de escorzo, que sería a 5 centímetros. Ponemos el punto y trazamos verticalmente, la regla vertical, trazamos una línea hasta este punto. Luego haríamos lo mismo con la anchura. La anchura, de acuerdo a como lo den las coordenadas, sería de 7 centímetros. Coloco un punto y trazo verticalmente la altura hasta este punto. Ok, ahora aquí tenemos los dos puntos, el punto 1, el punto 2. Estos entonces serían punto 3 en la parte de la anchura, el punto 4, hasta aquí sería el punto 5 y aquí sería el punto 6. Luego vas a coger entonces la regla y desde el punto A trazas una línea recta hasta el punto 5 de esta altura. Entonces simplemente desde acá lo desplazamos hasta acá y desde el punto de fuga B haríamos entonces la línea recta que sería hasta el punto 6, que sería la recta B6. Luego ya cogerías un marcador o un lápiz negro y simplemente realizas el mismo trazo, cubriendo entonces las partes del objeto. Sería trazar la anchura. Recuerda que esta se llama anchura, esta se llama profundidad, lo que estamos haciendo es trazando ahora sí el objeto y luego la parte superior del objeto. Ahí entonces tenemos el objeto ya en esta parte, lo tenemos señalado como tal desde los puntos que habíamos colocado al inicio. Entonces, parte superior, profundidad y anchura. Vamos entonces al siguiente paso. Muy bien, ahora sí, finalizado el objeto y coloreado, lo que hice fue colorear de un solo color la parte superior. La profundidad siempre va del mismo color, lo mismo que la anchura. Recordemos que tenemos profundidad, parte superior y anchura del objeto. A eso se le conoce entonces como la perspectiva angular. ¿Y por qué se llama angular? Porque mira, si colocamos entonces acá nuestro transportador, acá en esta parte está más o menos, nos está midiendo un ángulo de 65 grados, y si lo miramos hacia este lado nos está midiendo aproximadamente unos 35 grados. Entonces 35 y 65. Así es como entonces tenemos la perspectiva angular, siempre dejando las tres partes hacia tu derecha para poder realizar un angulaje. Recuerda que este es el ángulo que por lo general siempre da a la línea tierra, y este ángulo que da hacia la línea tierra, que serían entonces la perspectiva angular como tal. Tenemos el objeto bajo dos ángulos distintos. Así es entonces como tenemos uno de los ejemplos de la perspectiva angular.